La historia por concluir. Sesión 1. La historia de la Biblia. Hola, bienvenidos a nuestro estudio titulado La historia por concluir. En este estudio vamos a retroceder un poco en las páginas de la Biblia y ver una imagen más amplia del propósito redentor de Dios, de la misión de la misericordia de Dios entre las naciones y los pueblos del mundo, como se revela en las Escrituras. Quisiera añadir aquí que esta misión de misericordia es el mayor acontecimiento que ha ocurrido en la tierra y ha sido así para cada generación desde la caída del hombre. Es realmente importante. Cuando todo haya terminado y Cristo regrese y Dios se haya convertido en el Rey del mundo, el único libro de historia con algún significado real no será el ascenso o la caída de los imperios, ni sobre personas famosas o lugares o eventos famosos. Se tratará de cómo Dios salvó al mundo y a su pueblo. Esta será una lectura interesante. Y una de las cosas más emocionantes es que tenemos la oportunidad de ser parte de esta increíble historia de cómo Dios escribe quizás en esta generación el último capítulo. Dos temas centrales. Vamos a empezar por ver que, aunque la Biblia contiene miles de versículos y cientos de verdades, hay dos temas principales. Estos dos temas principales están entrelazados y constituyen esta historia de redención que se encuentra a lo largo de toda la Escritura. Así que, ya que estos dos temas son tan importantes, vamos a darles nombres fáciles de recordar. El primer tema se denomina la obra terminada por Cristo. Y este tema es la historia de cómo Dios logró la redención de la humanidad perdida. Ahora, si llamamos estos temas verdades bíblicas, debemos encontrar sus orígenes no en el primer libro del Nuevo Testamento, sino en el primer libro del Antiguo Testamento, y deben encontrarse a través de todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Génesis es realmente donde encontramos nuestro primer tema bíblico, la obra terminada por Cristo. Vayamos al libro de Génesis, al capítulo 3, versículo 15. En este pasaje, Dios se dirige al diablo, después de la caída del hombre, y dice, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón». Los teólogos se refieren a este pasaje como la primera mención del plan redentor de Dios. Este pasaje está hablando proféticamente de que Cristo derrotaría a Satanás cuando Él, la simiente de la mujer, aplaste la cabeza de la serpiente. Él hace esto a través de su propio sufrimiento cuando su talón es herido. Todo esto habla de la redención que Dios provee para el mundo, a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y, por supuesto, a través de su resurrección. La obra terminada por Cristo fluye como un tema principal a través de toda la palabra de Dios. El tema de un Salvador que sufre, uno que entrega su vida y derrama su sangre para hacer posible la redención de la humanidad perdida, es un tema que fluye por toda la Biblia, tanto en escritos proféticos como Salmo 22 e Isaías 53, y en tipos de Cristo, como el sacrificio del Cordero y su sangre rociada para el perdón de los pecados. Y luego en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista dirigiéndose a Jesús y diciendo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y finalmente en el Monte Calvario, donde Jesús, el Mesías sufriente, fue crucificado y derramó su sangre, convirtiéndose en el sacrificio perfecto, una vez y para siempre por todos los pecados del mundo. Si el primer tema bíblico es la obra terminada por Cristo y se centra en proveer redención al mundo, ¿cuál podría ser nuestro segundo tema? Bueno, ¿qué hay de la tarea por concluir? Este tema trata de comunicar al mundo lo que Cristo ha hecho. Es el tema de la misión. Ahora recuerde que si es un tema, debe comenzar en el primer libro del Antiguo Testamento y fluir a través de todas las Escrituras. Y eso es exactamente lo que hace este tema.
Así que volvamos a nuestras Biblias, a Génesis capítulo 12, donde se nos presenta el pacto que Dios hizo con Abraham. Leamos en Génesis capítulo 12, 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, el Dr. Don Richardson, en su estudio a profundidad de este pacto, descubrió que este pacto ocurre alrededor de 395 veces en la palabra de Dios. Sin embargo, señala que nunca se repite en su forma completa, sino más bien en forma condensada. Y esta forma condensada tiene dos partes. Parte 1, te bendeciré. Y parte 2, todas las naciones de la tierra serán bendecidas a través de ti. Esta es la forma condensada del pacto, que el Dr. Richardson dice que aparece frecuentemente en toda la palabra de Dios. Así que hay que tenerlo en cuenta cuando haga sus lecturas devocionales en la Biblia. Con bastante frecuencia encontrará esta forma condensada del pacto abrámico. Veamos ahora este pacto de manera más detallada. En primer lugar, la bendición se refiere a la redención o a la salvación. Ahora, sabemos de hecho que Abraham fue bendecido en todas las cosas. Lo leemos en Génesis 24:1. Pero la bendición se refiere principalmente a Dios salvando y reuniendo a la gente para sí mismo. Esto se aclara en el Salmo 67, donde se menciona la forma condensada del pacto. Pero en el Salmo 67 encontramos que la palabra bendición es sustituida por la palabra salvación. Dice que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Parte primera del pacto. Y luego continúa diciendo, para que sean conocidos tus caminos sobre la tierra, tu salvación entre los pueblos. Esta es la segunda parte del pacto, y vemos que la palabra salvación se usa en lugar de bendición. En segundo lugar, el pacto dice que Dios bendecirá a los pueblos de la tierra a través de su pueblo, no fuera de ellos. Desde el principio, encontramos a Dios llamando a su pueblo redimido a estar con Él en misión. Él no va a bendecir ni llevar el mensaje de salvación a todas las naciones de la tierra soberanamente, ni a través de seres angelicales. El pueblo de Dios nunca fue bendecido solo para ser bendecido o salvo para disfrutar de esa salvación para sí mismos. El pueblo de Dios desde el principio ha sido llamado para ser su pueblo misionero, para estar con Dios en la misión a todas las naciones del mundo. Y en tercer lugar, en el pacto encontramos un doble reto. El primer reto fue un desafío a las naciones, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas a través de ti. Ahora bien, esta palabra naciones parecerá un poco extraña para ustedes. ¿Por qué volverla más plural de lo que ya es en su traducción? Cuando decimos nación, ya hablamos de un conjunto de naciones. Bueno, los traductores han tenido mucho cuidado con esta palabra por una razón muy importante. Esto es, para capturar el verdadero significado de la palabra hebrea utilizada. De hecho, si llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que el equivalente griego de esa palabra hebrea es la palabra griega etne, y que se traduce en el Nuevo Testamento como naciones. Y de la palabra griega etne obtenemos la palabra étnico. Así que un pueblo o una nación en las Escrituras es realmente un grupo étnico, un grupo de personas que comparten una cultura en común, comparten lenguaje y tienen costumbres y rasgos comunes, de los cuales hay unas 16,000 etne en nuestro mundo hoy en día. Debemos ser cuidadosos aquí. No nos referimos a países geopolíticos, que es lo que generalmente pensamos cuando usamos el término naciones. Ahora, piensa en esto por un momento. Piensa en su país, por ejemplo. Es un país geopolítico. Pero ¿cuántos etne, naciones o grupos étnicos hay en su país?
Estoy seguro de que se sorprenderá al descubrir que hay muchos, y en algunos países hay cientos. La estrategia de Dios para la misión mundial es alcanzar al mundo grupo étnico por grupo étnico, lo cual es una estrategia brillante cuando piensas en ello, porque cada individuo del planeta pertenece a un grupo étnico. Cada uno tiene un lenguaje y una cultura. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, y es como el Evangelio alcanza a todos los grupos étnicos y está disponible en el lenguaje de la etnia, para que toda la gente pueda responder con fe y ser salvo. El segundo desafío que encontramos es un reto geográfico. En Génesis 28:14, este mismo pacto ahora pasa a Jacob, nieto de Abraham. Ahora, antes de esto, Dios había usado 3 metáforas para describir el número de descendientes que Abraham tendría. ¿Puede recordar cuáles eran? Sí, estoy seguro que puede. Eran las estrellas del cielo, la arena a la orilla del mar y el polvo de la tierra. Pero ahora, en Génesis 28, encontramos a Dios repitiendo la metáfora del polvo de la tierra a Jacob, pero con un significado muy diferente. Vamos a leer y veamos si podemos descubrir cuál puede ser este nuevo significado. El versículo 14 de Génesis 28 dice: tus descendientes serán como el polvo de la tierra, te extenderás de oriente a occidente, de norte a sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. La naturaleza del polvo que se extiende se está enfatizando fuertemente aquí, ¿verdad? Dios está diciendo: Jacob, tu descendencia se extenderá como polvo por toda la tierra, con el propósito de llevar mi salvación a todos los pueblos del mundo. Ahora, debemos hacer una pausa aquí brevemente, mientras notamos una inclusión muy importante en el trato de Dios con Abraham. Observamos que Dios selló este pacto con un juramento, y podemos leer esto en Génesis 22. ¿Por qué Dios creyó necesario sellar este pacto con un juramento? Quiero decir que no había ninguna indicación de que Abraham le pidiera a Dios que lo hiciera. Él confiaba en Dios sin el juramento. La respuesta a nuestra pregunta, sorprendentemente, no se encuentra en el Antiguo Testamento. Tenemos que ir al Nuevo Testamento para encontrar la respuesta. Y encontramos la respuesta en Hebreos 6:17. Dice allí: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Así que descubrimos que no fue por causa de Abraham que Dios hizo el juramento, sino por el bien de los herederos del pacto, que pudieran darse cuenta que ese pacto, con sus dos partes de recibir bendición y compartir bendición, es el propósito inmutable de Dios. Así que la siguiente pregunta es: ¿quiénes son los herederos? Los herederos de este pacto. Y para la respuesta de esta pregunta, vamos a Gálatas 3:29. Y allí Pablo dice: y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esto es el pacto. Nos asombra darnos cuenta que en Cristo hemos heredado este pacto que Dios hizo con Abraham miles de años antes. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y, además, nos hemos convertido en el pueblo misionero de Cristo para llevar esta bendición de Cristo a cada persona y naciones de la tierra. Este es el plan A de Dios, su propósito inmutable, y Él no tiene plan B. Los dos temas resumidos por Jesús. Ahora, ¿sabía usted que Jesús mismo identificó la obra terminada por Cristo y la tarea por concluir como dos temas principales de las Escrituras? Vemos esto en el discurso del aposento alto en Lucas 24:44 al 47, después de su resurrección y justo antes de su ascensión.
A estas alturas de su vida y ministerio, ya no tenía años ni meses para estar con sus discípulos, sino solo días. Así que ya no les enseñó verdades bíblicas, pero se concentró en temas bíblicos. Él les dijo a sus discípulos: cuando todavía estaba yo con ustedes, por estos 3 años, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa es una manera de decir todas las escrituras, como la tenían en esos días, de Génesis a Malaquías. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: esto es lo que está escrito, Génesis a Malaquías, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En otras palabras, la obra terminada de Cristo. Y después agrega: y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Esto es el segundo tema principal de la Biblia, la tarea por concluir o misión. En este discurso del aposento alto, Jesús no está citando las Escrituras como lo hacía a menudo, citando Deuteronomio, Isaías o los Salmos, por ejemplo. Pero como dice el profesor Christopher Wright, Jesús estaba resumiendo todas las Escrituras y estaba diciendo a sus discípulos: esta es la manera en que se deben interpretar las Escrituras. En otras palabras, si no interpretamos las Escrituras en el contexto de la misión, vamos a interpretar mal el verdadero significado de las Escrituras. Nuestro llamado a estar en misión con Dios. En Mateo 28, 18 al 20, Jesús dio a sus discípulos una comisión que conocemos como la Gran Comisión. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, Y concluye diciendo: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al llegar hasta aquí, estoy seguro de que todos estamos empezando a darnos cuenta que la gran comisión que Jesús dio en Mateo 28, 18 al 20, no fue una nueva revelación, ¿verdad? Jesús simplemente estaba volviendo al pacto. Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob, arrastrándolo a través de los siglos y presentándolo a sus discípulos, diciéndoles: ahora esto les pertenece. Ustedes son los herederos de este pacto. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y Jesús concluye con la misma promesa fortalecedora y llena de fe, con la que Dios concluyó cuando dio este pacto a Jacob y sus descendientes, en Génesis 28, diciendo: y yo estoy contigo siempre. Y el Evangelio de Mateo agrega: hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué es tan importante el fin de los tiempos? Mucho debate ha tenido lugar a lo largo de los siglos acerca de cuándo regresará Jesús, como Él prometió que lo haría. Pero, ¿sabía que el pasaje más claro de la Biblia sobre cuándo regresará Jesús se relaciona con la misión? En Mateo 24, 14, Jesús le dice a sus discípulos: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús está dejando muy claro que su prioridad y por lo tanto la prioridad de la iglesia en esta era del Nuevo Testamento es la misión. Debido a esto, su regreso está directamente relacionado con el cumplimiento, y entonces vendrá el fin. El cumplimiento de la misión de Dios a las naciones del mundo a través de su palabra y su regreso prometido están vinculados. Y para alentarnos a todos, para involucrarnos plenamente, Jesús dio la continuación de ese pacto, bendecidos para bendecir. En Lucas 13, 29, Jesús dijo: la gente vendrá del este, oeste, norte y sur. ¿Acaso no acabamos de leer eso en Génesis 28? Y tomará su lugar en la fiesta del reino de Dios. Y en el relato de Mateo, Mateo agrega: junto con Abraham, Isaac y Jacob. Gracias a Mateo por ese énfasis adicional. El pacto, como vemos, se cumple. La historia por concluir se termina.
Y en el libro de Apocalipsis, ese último libro de la Biblia, Juan ve un final similar. Después de esto miré, dice Juan en Apocalipsis 7:9, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La obra terminada y la tarea por concluir de Cristo se cumplen ahora tan maravillosa y gloriosamente. ¿En dónde estamos ahora? Para finalizar, echemos un vistazo rápido en dónde estamos hoy. Una especie de reportaje de progreso sobre el cumplimiento de la tarea por concluir de Cristo. Al observar esta gráfica, vemos que hay unos 7,000 grupos étnicos o etnie en nuestro mundo hoy en día que se consideran inalcanzados, es decir, que no hay una iglesia viable en este grupo de personas y debido a esto, miles de millones de personas no tienen acceso al Evangelio. Parece una tarea desalentadora, ¿no es así? Pero ahora veamos la fuerza de trabajo, la semilla de Abraham. Actualmente hay unos 700 millones de creyentes que han nacido de nuevo en todo el mundo, ubicados en 5 millones de iglesias locales. El progreso es increíble en cumplir la tarea por concluir que se ha hecho desde el tiempo de Cristo. Si sacamos nuestras calculadoras, veremos que esto significa que hay como 714 iglesias locales por cada grupo de personas no alcanzadas, y por cada seguidor de Cristo, 10 no le siguen. La tarea de hacer discípulos en todas las naciones podría completarse en esta generación si el pueblo de Dios se moviliza para tomar en serio lo que Dios tomó en serio, lo que Jesús tomó en serio y lo que la iglesia primitiva tomó en serio, la tarea por concluir de Cristo. Nuestro desafío en esta generación es vivir como cristianos del pacto completo, en donde nos vemos no solo bendecidos para ser bendecidos, Dios no lo quiera, sino bendecidos para participar con Dios en la misión. Todos podemos hacer esto, porque todos hemos recibido el poder del Espíritu Santo para este propósito. Y Dios nos ha dado a todos una parte especial para participar, y nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Es simplemente injusto que las personas y las naciones existan sin el acceso al Evangelio de Cristo. Simplemente no es correcto. Podemos cambiar esto. Usted puede cambiar esto. Este camino para empezar una vida en misión con Dios comienza con un solo paso y comienza con una decisión de toda tu mente y todo tu corazón.